La siguiente herida a tratar es la injusticia. Cuando hay un trato inadecuado en la familia, es decir, a lo mejor un castigo muy severo para una conducta o algún accidente muy simple, se genera la injusticia. Y es que es injusto porque a veces los padres no escuchan las razones de los hijos, se dejan llevar por la ira, por el enojo, por la molestia y más aún si se quebró o si se rompió algún objeto de valor, ya sea económico o afectivo, van a actuar, o muchas veces actúan los padres, llevados por el odio, por el enojo, por la ira y más si tuvieron un mal momento, a veces cometen el grave error de desquitarse con los hijos y fue a lo mejor una travesurilla, fue un accidente real, quizá el niño hasta se lesionó y no escuchan razones. Entonces es un acto de injusticia porque no permiten al hijo explicar la razón o el castigo es desmedido comparado con lo que realizó o lo que haya sucedido. La siguiente causa por la que se genera una herida de injusticia es cuando hay un desarrollo inadecuado. Y aquí pueden entrar muchísimas categorías, conductas, formas de ser, formas de pensar. También las creencias religiosas o dogmas de fe que tenga la familia. Cuán injusto es cuando a un hijo no se le permite celebrar algunas actividades o no se le permite participar en algunos eventos de la escuela solo porque el papá o la mamá no tiene tiempo de llevarlo o le parece que es una tontería o como ya pasó por eso, piensa que no va a ser divertido. Cuando no le permiten desarrollarse a su tiempo, a su edad, a su modo. Algunos maduran más pronto, otros hijos tienen una personalidad distinta y tienen otro tiempo para desarrollarse, para enfrentar las situaciones, para madurar, para adquirir herramientas emocionales que les permitan enfrentar la vida y hacerle frente a los problemas. Entonces, hay una herida de injusticia cuando al hijo se le exige ir a otro ritmo que no es el de su tiempo o el de su personalidad. Queda una herida de injusticia cuando hay roles adjudicados. Esto quiere decir que cuando al hijo mayor generalmente se le culpabiliza por no haber cuidado a los hermanos menores o al más chico se le da toda la responsabilidad de que como es el más pequeño tiene que quedarse con los padres o tiene no tiene derecho, mejor dicho, a hacer su vida, puesto que como es el más pequeño le toca hacerse cargo de los papás hasta la vejez. Inclusive es bueno darle tareas a los hijos según su edad y según su motricidad, pero es un rol adjudicado y una herida de injusticia cuando se le da una carga extra a lo que es su edad, su estilo de vida y lo que puede realizar. Me voy a brincar la de el síndrome del niño invisible porque es algo muy extenso y voy a comenzar con no es reconocido. Cuando una persona tiene una herida de injusticia en la infancia, es muy común ver a un adulto que es como los personajes, el Gutierritos, el que nadie ve, el que todo mundo le dice cosas, el que siempre está al margen del grupo, al que no es tan grato tenerle cerca, posiblemente, a quien no se le toma en cuenta para muchas cosas y hasta a veces se hace bromas al respecto diciendo, ¿estabas aquí? Cuando una persona tiene esta herida de injusticia, va
por la vida no siendo reconocido, ya sea porque no se le toma en cuenta o porque su misma falta de habilidades no le permite sacar su potencial, sacar todo eso que él puede realizar y se queda siempre abajito, abajo, donde no se note, donde no lo vea. Pero también habrá personas que si tienen una herida de injusticia muy marcada, la van a querer compensar con llamar la atención de una manera excesiva. Si ya pasó de la adolescencia, en la adolescencia es muy común porque el joven, la persona, está encontrando su sentido de vida, está encontrando su identidad, su personalidad se cristaliza. Pero si ya es un adulto y tiene un afán exacerbado de llamar la atención con el cabello, a través de su maquillaje, de su presencia, de su forma de vivir, entonces estamos hablando de que ahí hay un niño herido con esta situación de la injusticia. Cuando tenemos a una persona que tiene herida de injusticia, vemos también que busca reconocimiento a toda costa, hacer las cosas lo más perfectas o lo más parecido a la perfección, con tal de llevarse el aplauso, el reconocimiento. Son personas que hacen un esfuerzo más que humano para ser reconocidas a toda costa, en donde quiera que estén y donde quiera que se paren, quieren ser los primeros, los número uno, los aplaudidos, los de la fama. Luego a veces los podemos confundir o se disfrazan de envidiosos que quieren nada más ellos resaltar, pero en realidad es que en el fondo hay un niño herido con injusticia. Cuando una persona no recibe, en este caso un niño, no recibe un trato adecuado, tuvo un desarrollo inadecuado para su tiempo, para su época, para su edad, y además se le adjudicaron roles que no eran para su edad, para su tiempo, y fueron desmedidas las proporciones de los regaños, de los castigos, por ser el mayor, por ser el del medio, por ser el más chico, por la razón que haya sido, aparecen las adicciones. Por eso es que combatir una adicción no es tan sencillo como a veces pensamos, o deshacer las pandillas no es tan sencillo como quisiéramos que fuera, porque detrás de una adicción hay una información muy fuerte y hay un niño muy lastimado, y no solamente de injusticia. Ahí hay una combinación de heridas que hace que esto sea más fuerte y mucho más profundo. Ahora bien, cuando hay una herida de injusticia, se desarrolla o se genera el síndrome del niño invisible. Esto es, y yo creo que todos lo hemos visto, los niños que andan solos en el recreo, los niños que hasta ni sus mismos padres se dan cuenta de que están ahí, los niños que al momento de ponerse en la foto de graduación aparecen en el último lugar o ni siquiera se notan. El síndrome del niño invisible es una carencia interna tan fuerte y tan profunda que muchas veces nosotros inconscientemente fomentamos también que cierta persona no sea notada, que si la vemos rezagada en el salón, en la iglesia, en el templo o en el trabajo, a veces con nuestras actitudes fomentamos que esa persona sea más introvertida, que no sea tomada en cuenta y que no participe. Esta es la última herida, pero no quiere decir que sean las únicas. De estas 5 se desprenden obviamente muchísimos comportamientos, muchísimos rasgos de personalidad y conductas. Bien, en la humillación, en la herida de humillación, tenemos los abusos y los excesos.
Cuando hay un abuso, tanto íntimo como a la persona, es decir, que se le exija de más, que se le castigue de más, un abuso, todo a la máxima expresión. También cuando hay excesos de burlas, excesos de castigos, excesos de prohibiciones, ahí es cuando se genera una herida de humillación. Qué humillante es que hayan lastimado mi cuerpo, ya sea de manera física, íntima y de las que se puedan imaginar. Es una humillación porque pareciera que no merezco respeto o no soy digno de respeto. Ya lo corregí. La siguiente es la vergüenza, ya sea que venga de un profesor que haya hecho una broma de mal gusto, porque hay veces que los alumnos, bueno, pueden interactuar con los maestros y viceversa, siempre y cuando haya un ambiente de respeto. ¿Y cuándo se va a terminar lo gracioso? Cuando a una de las dos partes ya no le venga en gracia. Entonces, la vergüenza que un maestro haya hecho a través de una burla y que todos en el salón se hayan reído. Que en el patio también, en el patio de la escuela, o los papás que hayan revelado algún secreto, o también puede pasar una vergüenza el niño, porque estamos hablando de las heridas que se producen en la infancia, alguna vergüenza para unas personas va a ser una cosa, pero para otras va a ser otra. ¿Qué es lo que va a determinar una humillación o una vergüenza? Según la personalidad del niño, lo que no le sea gracioso, lo que no sea divertido y sobre todo también revelar secretos que solamente él tenía destinados a platicarle a alguien o no platicar. A lo mejor para un adulto puede ser algo sin sentido, pero para el niño es muy importante. Eso no hay que perderlo de vista. Qué humillante es cuando se le culpa a alguien injustamente y sobre todo sin darle la oportunidad de que se defienda. Si alguno de ustedes ha visto el episodio del Chavo del Ocho, aquí en México, cuando lo culpan de haber hurtado alguna cosa y todos comienzan a decirle ratero. Eso es una humillación muy grande, primero, cuando no se es responsable de aquello que se le culpa, pero también es una humillación cuando todas las personas se están dando cuenta y no nada más eso, se unen al grito de ratero injustamente y no se le pregunta cómo ocurrieron las cosas, no se le da un derecho de réplica. Aparte, estamos hablando del personaje de un niño. Y un niño, ¿cómo va a ver eso? Como un insulto, como una agresión hacia su persona y obviamente que es una humillación bastante grande. ¿Cómo va a crecer alguien con una herida de humillación? Pues siendo una persona muy soberbia, como ya sintió el látigo, por llamarlo de alguna manera, del desprecio, del señalamiento masivo o de persona a persona, pues es evidente que va a actuar de la misma forma en cómo lo trataron. O dependiendo de sus habilidades, dependiendo de lo que haya desarrollado de su personalidad, puede ser lo contrario, una persona tan insegura que necesita estar reafirmando constantemente que él vale, que es querido, que es apoyado, que es valorado, y ya sea que lo esté preguntando o sea una persona muy demandante de atención, de cariño, de afecto. Todos tenemos esas necesidades, pero cuando se convierte en algo absorbente
y lo que veíamos en temas anteriores como la codependencia, estamos hablando de alguna herida. Puede ser de humillación, pero también alguna de las anteriores ya mencionadas. Puede ser también el abandono, el rechazo, en fin. Podemos encontrar también una persona con herida de humillación que esté bloqueada, que tenga un bloqueo ante la vida muy grande, desde el que no le fluyan las ideas, que no encuentre su misión en la vida, que al momento de que a alguien le gusta o de querer cortejar a alguien no se le venga ninguna idea y mejor se quede callado, huya, etc. Un bloqueo constante en la zona que más le cueste trabajo, evidentemente. En este punto de la conducta sadomaso no quiere decir solamente a nivel físico, a nivel íntimo. También cuando hay una persona con herida de humillación en la infancia, se va a traducir en la adultez como una persona que le gusta maltratar. No es que le guste, evidentemente. Es una persona que va a manifestar esta conducta de te maltrato o que se deja maltratar. Porque como esa fue la constante que vivió durante la infancia, pues qué más da que me sigan lastimando. O al revés, como ya me lastimaron, yo voy hiriendo por la vida. Y se hace todavía más complejo todo esto cuando se juntan las dos. Maltrato, pero dejo que me maltraten. También vamos a encontrar algo muy lamentable, que es que una persona que ya fue humillada, ahora de adulta, se siga dejando humillar. Porque pareciera que ese es su lugar en la vida, esa es su misión, el maltrato, la humillación, la burla constante, y lo permite porque quedó el mensaje grabado en su cerebro, en su inconsciente o en su día a día, que así le tocaba vivir y se mantiene en esa postura, en ese rol de ser bote de basura emocional de los demás o costal de box para que todo el mundo desahogue sus frustraciones, sus enojos en esta persona. Y pues van conectadas, ¿verdad? Cuando una persona permite se humilla, mejor dicho, pues obviamente también permite que se burlen de él, permite que hagan bromas con su forma de ser o con su aspecto físico. Y aunque no le agrade, aunque no le sea divertido y se ría por fuera, lo va a seguir permitiendo porque va a creer que que es algo que no va a poder cambiar nunca y que así tienen que ser las cosas porque ya hay una muy fuerte herida de humillación. Otro rasgo de las personas codependientes, si recuerdan lo que vimos anteriormente, también se repite en la herida de humillación, que es el control. Como antes ya hubo abusos o excesos, pues ahora me toca a mí controlar, porque nadie nunca me va a volver a hacer lo mismo. Recordemos que cuando una persona ya ha trabajado sus emociones, conoce sus heridas y ha salido adelante a través de la terapia, pues ya puede entender ciertas cosas y se va relacionando de manera distinta. Pero cuando no, ocurre el control como forma de poder sobrellevar la vida, las relaciones y las personas. Pero les recuerdo lo que ya había mencionado antes. Cuando una persona controla para no volver a pasar por esto, lo único que se provoca a sí mismo es que aquel miedo tan grande que tiene de abandono, de no volver a ser humillado, maltratado o lo que sea, termina haciéndose realidad, porque llega a tal grado el control que las personas se empiezan a alejar. Cuando una persona ya ha sido bastante humillada durante su infancia, recordemos desde la concepción hasta los 12 años, que es bastante tiempo, durante ese lapso
si ocurrió y sobre todo de una manera muy constante, vamos a tener una persona silenciosa. ¿Para qué hablo si después me van a hacer pasar una vergüenza o me van a echar la culpa o me van a culpabilizar por sentir esto, por pensar esto otro? Mejor me lo callo. Y es una persona que al momento de ser silenciosa y tener secretos que no comparte con absolutamente nadie o casi nadie, es evidente que nos encontramos ante una persona introvertida que le va a costar mucho trabajo hacer vínculos afectivos y por lo tanto ahí se puede generar otra patología. Bien, como esta persona que tenga herida de humillación ya sabe que al momento de compartir no le pasan cosas buenas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a convertir en una persona sumamente individualista. En un trabajo que pidan como objetivo, listo. En un trabajo que como uno de los requisitos sea trabajar en equipo, pues obviamente alguien con herida de humillación muy exacerbada, como va a ser una persona o si es que tiende al individualismo, no va a desear trabajar en equipo porque no va a compartir lo que es, lo que piensa o sus ideas, o puede ser que esté bloqueado, esté inseguro, soberbio, y entonces mejor se encierra en sí mismo para no volver a repetir esas situaciones tan desagradables, incómodas y sobre todo que hieren. Pero también, a raíz de todo esto, si posee todas estas características, vamos a tener que es una persona dependiente sin criterio. Porque, ¿qué más da lo que yo opine? ¿Qué más da lo que yo sienta, lo que yo crea, lo que yo anhele? Si a final de cuentas va a ser objeto de burla, de risa, o no se me va a tomar en cuenta, se me va a exhibir, se me va a señalar. Entonces, pues bueno, mejor yo digo lo que dicen los demás, yo opino lo que opinan los demás, yo elijo lo que quieran los demás comer en una votación, si quieren ir a algún paseo, pues lo que diga la mayoría, y se conforma con seguir a los demás, conseguir al líder, conjuntarse con las personas que le puedan proveer un poco de personalidad y le puedan reafirmar un tanto su seguridad. Pero por sí mismo no va a tener un criterio establecido basado en su propia persona, en sus gustos, en sus intereses e inclusive en sus valores.